Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Flor y bienvenidos a un video más de este canal. Hoy vengo con un video que es la parte 2 del video de partes externas del libro, que si no lo vieron lo dejo en la caja de la descripción. En el video de hoy vamos a ver las partes internas del libro, así que vamos a comenzar. Voy a agarrar Cazadores de Sombras para mostrarles las partes internas de forma ilustrativa. Apenas abrimos el libro vamos a ver que hay una hoja en blanco. Esta hoja en blanco la van a ver en casi todos los libros, es raro que no esté, siempre está, o hay dos adelante y dos atrás, o una adelante y tres atrás, pero siempre están. Y tienen una razón de ser, ya sea porque cuando uno abre el libro se le da al lector un espacio para poder respirar antes de entrar a la historia en sí, entonces es como una hoja en blanco como que, no sé, vengo de una rutina súper al tope y quiero empezar un libro, entonces bueno, lo primero que hacer es una hoja en blanco como para poder bajar a tierra y decir ok, ahora me toca relajarme y leer un libro. Y también se usa por un tema de pliegos que eso es del área de la imprenta misma, o sea, es para llegar a la cantidad de pliegos para poder imprimir el libro. Después de lo que sería la hoja de cortesía viene la portadilla. La portadilla es como una carátula en donde va solamente el título del libro y su subtítulo, en este caso Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos. Después de la portadilla viene la portada. En el video de las partes externas ahí les decía que portada, cubierta y tapa no era lo mismo. Bueno, en este caso esta sería la portada del libro, que es una de las partes internas. Y acá va el título del libro, el subtítulo, el nombre del autor. En este caso pusieron al traductor, que eso a veces está, a veces no está, pero generalmente cuando son traducciones, generalmente ponen el nombre de quien lo tradujo y el logotipo también va. A veces va el número de la edición o el nombre de la colección, como la información mínima del libro. Eso siempre está. Después de la portada viene lo que son las páginas de legales. Estas páginas de legales lo que van a ver son lo que tiene que ver con copyright, con el ISBN del libro, con temas de derecho de autor. Y en este caso también está la ficha de catalogación en fuentes, que esto a veces no está en todos los libros. Generalmente esta fichita que ven acá no la van a ver en ediciones españolas porque en España no es obligatorio ponerla. Pero acá en Latinoamérica sí lo es, entonces en ediciones que son latinoamericanas sí lo van a ver, pero en las españolas no. En este caso esta ficha de catalogación en fuente lo que sirve es para describir brevemente las cosas técnicas del libro, como el tamaño, el número de páginas, el título. Es más que nada para que el bibliotecario pueda saber a simple vista de qué se trata el libro, el género que es, cuántas páginas tiene, todo lo que... Eso es más del área de la bibliotecología, pero es para eso, básicamente. Y tip para... ¿Vieron que a veces uno quiere saber cuántas páginas tiene el libro pero no se quiere spoilear el final? Bueno, si sus libros tienen esta fichita que se le llama la ficha de catalogación en fuente, acá adentro viene el número de páginas. Entonces ustedes no tienen que ir al final del libro a ver cuántas páginas tiene el libro, sino que si esa editorial trabaja con esta ficha de catalogación en fuente, van a estas páginas legales que está al principio del libro y ahí les van a decir cuántas páginas tiene y no se spoilean de nada. Después lo que viene es lo que es a veces una dedicatoria, generalmente es mínima la dedicatoria, ¿no? En este caso, Cassandra Clare se la hace al abuelo. Después de esa dedicatoria, en este caso están los agradecimientos. Pero los agradecimientos generalmente se ponen hacia el final del libro. Acá lo pusieron adelante. Esas son decisiones editoriales, como siempre digo. En este caso los agradecimientos están antes y no están hacia el final. Acá también se puede poner lo que es una cita de autor. En este caso Cassandra Clare puso una cita de William Shakespeare, que siempre tiene que ver con lo que va a relatar la historia. No es que eso es una cita por poner una cita, sino siempre tiene relación con o el primer capítulo o con la historia en sí. También lo que se puede ver es el índice. En este caso, en el de Otra Vuelta de Tuerca lo tiene adelante. El índice también puede ir al final. Eso depende de la decisión editorial que se haga, pero el índice va antes de lo que sería el cuerpo del libro. El cuerpo del libro sería desde el prefacio, prólogo, introducción, o sea,
lo que abre el libro hasta el epílogo. Eso se llama cuerpo del libro. Lo que sí hay una diferencia entre lo que es el prefacio, lo que es el prólogo y lo que es la introducción. Prólogo, prefacio e introducción no son lo mismo, no son sinónimos. El prólogo está redactado por un experto en el tema que no es el autor. Por ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley el prólogo no está redactado por Mary Shelley, está redactado por otra persona. Y básicamente lo que vamos a ver en un prólogo son datos, es como un análisis que hace esa persona que está encargada de hacer el prólogo. No son datos ficcionalizados, o sea, no son datos que están desde un personaje, sino que es la propia persona que lo redacta el que da su punto de vista sobre la historia que vamos a leer después. En lo que respecta al prefacio, por ejemplo, lo vemos en Otra vuelta de tuerca de Henry James, y el prefacio sí está redactado por el autor del libro, y lo que va a hacer es básicamente hablarnos acerca de por qué escribió la historia o datos relevantes que tenemos que tener en cuenta. En este caso relata datos históricos que son relevantes para que nosotros nos metamos en la historia, y eso es lo que se encarga de hacer el prefacio, a diferencia de la introducción. Por ejemplo, la introducción es lo que conocemos como la parte anterior a la historia que vamos a leer, y esa sí está ficcionalizada. La introducción es un evento demarcativo que es lo que va a guiar a los personajes a través de la historia y va a ser el foco principal de la narración. Y generalmente no se la pone como introducción, generalmente la podemos ver como prefacio, pero teóricamente no son lo mismo, pero cada uno después hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, yo les digo que no son lo mismo. Después de eso viene lo que serían la separación de capítulos, que se pueden separar por título, por partes o por números. Eso también depende del autor y de la editorial, de lo que ellos acuerden. Y después de eso viene lo que sería el epílogo. El epílogo puede ser tanto un epílogo ficcionalizado como no. El ficcionalizado es el que todos conocemos, que es el que después de que leemos toda la historia viene 3 meses después, 1 año después, 800.000 años después, que es el después de la historia principal que nosotros terminamos de leer. Y el epílogo no ficcionalizado puede ser uno que te habla acerca de lo que acabas de leer y que sea desde una parte de análisis, como vemos por ejemplo en Otra vuelta de tuerca de Henry James. Al final viene un epílogo en donde te comentan acerca de lo que acabas de leer y te lo explican un poco mejor para que puedas llegar a entender las actitudes o cosas que por ahí te pasaste de largo, y en ese epílogo la persona que lo hace se encarga de explicártelo un poco mejor. Y yendo hacia lo que son los finales del libro, en los finales del libro podemos ver el índice, como dije anteriormente, puede llegar a estar al principio también, pero también puede llegar a estar al final. Y también podemos llegar a ver glosarios en libros que lo necesiten, porque inventan palabras y esas palabras obviamente no están en un diccionario, entonces se pone un glosario al final para que nosotros podamos entender qué es lo que el autor quiere decirnos con esas clases de palabras. Por ejemplo, en La naranja mecánica, acá se habla en una jerga particular, entonces hacia el final tenemos un glosario en donde nosotros podemos ir. Cada vez que vemos una palabra que no entendemos, podemos ir al glosario y nos pone el significado en español. También lo que puede haber es una biografía del autor. Como dije en el video de partes externas, la biografía puede ir en las solapas, pero si no hay solapas, generalmente se lo pone al final del libro, cuando ya termina toda la historia. Y también lo que puede llegar a ir, pero esto es en libros muy viejos, pero se los digo porque si no los explican, si no los dicen en la carrera, pero es una parte interna que actualmente no se usa, que es el colofón. El colofón es, digamos, la fecha de impresión del libro y el número de tirada, o sea, el número de cuántos libros se imprimieron. Esas son todas las partes internas del libro, espero que les haya gustado. Díganme si ustedes conocían el dato de la fecha de catalogación en fuente y de chusmear el número de páginas desde ahí y no irse al final del libro y así te comes alto spoiler. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video.